Hola, nuevamente soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, tu docente de la materia de comunicación intercultural en esta modalidad a distancia. Hoy voy a continuar con el último tema que vamos a tratar de la relación de entre comunicación y cultura para poderte dar también algunas pistas, algunos consejos sobre la realización de la actividad número uno, que por supuesto tú ya habrás visto, consiste en realizar una infografía. Respecto de este último tema, es importante acotar y decirte que yo me estoy basando en un texto escrito por Marta Rizzo, Cynthia Peck y Vivian Romeu, que se llama Manual de Comunicación Intercultural y que también encontrarás compartido como parte de tus lecturas básicas. En esta diapositiva lo que vemos es una síntesis de la comunicación e interculturalidad al ser puestas en relación. Es decir, estas autoras nos dicen cuáles son los conceptos básicos que debemos considerar en situaciones de comunicación intercultural. Como verás en el esquema, se plantea la relación entre dos sujetos, el sujeto A y el sujeto B. De cada sujeto debemos tener en cuenta cuando hablamos de interculturalidad de estos mundos posibles que nos configuran. Para ello, hacemos uso de conceptos como hábitus, clivajes e identidad. Cuando interactuamos como sujetos a partir justamente de esta consideración de nuestros mundos posibles, en la interacción intercultural vamos a generar o a engendrar frentes culturales y una frontera interna a partir de la necesidad de negociar y de reconocer cuáles son nuestros conflictos. Eso va a poner en juego competencias interculturales y disposiciones que van a dar como consecuencia formas de representar al mundo. A continuación, en las siguientes diapositivas voy a tratar de explicarte cuáles son estos elementos de los mundos posibles. El primero de ellos es lo que llamamos clivaje. Aquí te coloqué una cita de estas autoras, Marta Rizzo, Vivian Romeu y Cynthia Peck. Ellas dicen que toda negociación o conflicto conforme la interculturalidad es una manera palpable, es decir, objetiva, concreta, que va a determinar ciertas acciones cuando interactuamos. Es decir, estas acciones las vamos a ver representadas a partir del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, y estas van a ser necesarias de atender en un concepto que denominamos como clivaje. El concepto de clivaje, estas autoras lo toman de los trabajos de Briones y Sifredi, que consideran que elementos como clase, raza, etnia, religión, sexo y edad, además de otros factores, nos van a hacer considerar la estructura social de la identidad. En otras palabras, estos factores que acabamos de mencionar resultan estructurantes para nosotros, pero al mismo tiempo nosotros como integrantes de una sociedad los estructuramos. Por eso estas autoras hablan de que los clivajes son estructurantes, pero al mismo tiempo son estructurales porque nosotros como sujetos en interacción les vamos a ir dando forma conforme pase el tiempo. En ese sentido, hablamos de que las construcciones sociales son dinámicas, dinámicas de agregación y de desagregación. Y en ese sentido, entonces, los clivajes los podemos palpar a través de estos factores que están dando cuenta de nuestra estructura social. Otro concepto dentro de estos mundos posibles es el concepto de hábitus, es decir, un concepto que nos va a ayudar a entender cuáles, no, cuáles son nuestros esquemas, es decir, cómo percibimos la realidad y en consecuencia, de acuerdo a nuestra historia de vida, cómo valoramos eso que llamamos realidad y finalmente, qué es lo que nos impulsa de la percepción y valoración a actuar. Por eso el hábitus es un conjunto de esquemas de percepción, valoración y de acción. ¿Qué van a engendrar estos esquemas? Nuestras disposiciones, es decir, cuando nos gusta algo, cuando nos parece adecuado, cuando nos aproximamos a, pero también cuando rechazamos algo. Por ejemplo, de acuerdo a nuestros esquemas de percepción, valoración y acción, nosotros podemos tener disposición, por ejemplo, por la lucha libre, pero podemos no tenerla.
¿sí? Y eso también es una forma de disposición. Esto también va a depender mucho de nuestros capitales, capitales económicos, capital cultural, capital social y capital simbólico. En ese sentido, el autor clave de esta teoría del espacio social fue Pierre Bourdieu, y es importante reconocer que al venir de una familia, nosotros ya tenemos un hábitus que heredamos o bien que vamos adquiriendo conforme nos vamos relacionando con diferentes grupos sociales y que vamos a ir legitimando conforme pase el tiempo. Este es otro de los conceptos clave cuando reconocemos que hay una condición de interculturalidad. Finalmente, hay otro elemento clave, si te fijaste bien en la primera diapositiva, que se denomina frentes culturales. Aquí el autor de este concepto es un mexicano sociólogo llamado Jorge Alejandro González, y es un docente, un académico, un investigador clave respecto al tema de los estudios culturales. Cuando Jorge González nos habla de los frentes culturales, nos dice de manera muy sintetizada que se van a caracterizar por ser una construcción de sentidos, es decir, de orientación y sobre todo de ser una construcción social, es decir, compartida. Eso significa que se trata de una construcción de sentidos y social porque hay una dominancia de la dinámica textual y de la dinámica dialéctica, es decir, hay diálogo, hay interacción y vamos engendrando o generando discursos, textos sociales que van a darle sentido a la forma en que interpretamos y actuamos en la realidad. Por eso, dice Jorge González, hablamos de que esto se basa en la forma en que compartimos símbolos y signos y que van a determinar aquello que incluimos, pero también aquello que excluimos de nuestra vida personal y de nuestra vida social. Esto, dice Jorge González, nos va a aparecer como un doble frente al que va a denominar como arena de lucha entre actores sociales que se consideran a sí mismos desiguales, pero que existen y que están colocados de manera objetiva en el espacio social y que cuentan con determinados recursos. Eso que va a definir las zonas fronterizas entre un nosotros y un otros. En ese sentido, entonces, nosotros y los otros somos capaces de representarnos el mundo. Aquí es importante recordar o al menos considerar que este concepto de representaciones del mundo viene de la sociología, de un concepto que trabajó Emil Durkheim y que denominó como representación colectiva. Este concepto de representación colectiva, años después, fue retomado por un filósofo y por un teórico y estudioso llamado Sergei Moscovici, un teórico francés, para sus trabajos de psicología. De ahí nace un concepto que se llama representaciones sociales. De manera muy sucinta, las representaciones sociales designan tanto la forma en que conocemos de manera específica a partir del sentido común la realidad, como también designan contenidos organizados por ciertos procesos generativos y funcionales del conocimiento. Las representaciones sociales, dice Sergei Moscovici, significan sustituir algo. ¿Por qué? Porque están emparentadas con el símbolo y el signo, y por eso las representaciones sociales son reproducciones mentales de otra cosa, pero al mismo tiempo constituyen modalidades de pensamiento práctico porque están orientadas hacia la comunicación, a que dominemos el entorno y a que lo comprendamos, y por eso, dice Moscovici, las representaciones sociales tienen características a nivel de organización de contenidos, de uso de la lógica y de operaciones mentales. Muy bien, con estos tres elementos clave, los clivajes, el hábitus y las representaciones del mundo, podemos recordar cómo en el momento en que interactuamos los sujetos, podemos enfrentarnos justamente a quienes somos nosotros, los otros, en función, por supuesto, de esta interacción de interculturalidad que va a necesitar en todo momento negociación y también va a necesitar que reconozcamos los conflictos. Ahora bien,
Te comento de manera muy breve y te doy algunos consejos para que puedas realizar tu primera actividad, que es una infografía. Recuerda que esta actividad es evaluable. Para poder realizarla, yo te sugiero que hagas la lectura La concepción simbólica de la cultura de Gilberto Jiménez, así como la lectura La interculturalidad, una aproximación antropológica de Gunther Dietz. Estas lecturas las vas a encontrar en tus recursos de la asignatura de la unidad número uno. También yo te pido, te sugiero buscar en la página www.redalic.org un artículo más que trate del tema de la interculturalidad y la interacción comunicativa, y eso deberás leerlo conforme las indicaciones de esta actividad. Cuando tengas completas estas tres lecturas, yo te sugiero que realices una tabla como la siguiente. Si tú te fijas, esta tabla no es obligatoria entregarla, pero te puede ayudar a mejorar la calidad de tu infografía. Yo te sugiero que la dividas en estas cinco columnas. En una vas a colocar el título Concepto de Cultura y vas a colocar debajo de esta lo siguiente: origen del concepto cultura acorde a cada disciplina, desde la antropología, la sociología, desde el fenómeno de la interacción comunicativa, y después vas a citar el formato acorde también al formato APA. Otra fila debe responder sobre el énfasis evolutivo del concepto, cómo fue cambiando acorde a las lecturas que estabas o que has realizado. Y finalmente responder cómo se vincula el concepto de cultura a nuestra disciplina, la comunicación. Estas preguntas están dirigidas e indicadas a partir de las instrucciones que vienen en nuestra primera actividad. Para poder facilitarlo, te sugiero que puedas realizar esta tabla para organizar tus ideas. Finalmente, una vez que hayas realizado las lecturas, la tabla anterior, revisa la lista de cotejo de nuestra actividad para que finalmente puedas realizar tu infografía. En esta infografía tú debes mostrar la evolución del concepto cultura, siguiendo según la antropología, su entendimiento actual en otras áreas de estudio. Por eso yo te sugería la sociología, por ejemplo, la psicología, la comunicación, y debes incluir los siguientes tópicos: cultura desde la interacción, desde la antropología y desde la sociología. Recuerda al final escribir tus referencias en formato APA, ajustar el formato de tu actividad de acuerdo con lo siguiente según la lista de cotejo: que esté visualmente ordenada, que sea atractiva, que estén las ideas claves y conceptos principales del tema. Recuerda que hay una extensión máxima de 2 páginas y que vamos a considerar dentro de la valoración la ortografía y la redacción correcta.